¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es La Pantalla de Canal C. Esto es Secretos del Poder. Y con el licenciado Alfredo Blanco nos estamos preguntando... ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Nos estamos preguntando, ¿a qué viene la gente del Fondo Monetario Internacional? ¿Y puede Milei zafar de esa suerte de examen? Porque es un examen esto, ¿o no? Bueno, casi seguro la próxima revisión del fondo va a haber alguna meta no cumplida, pero digamos que... al menos en boca de la directora ejecutiva del fondo, de Kristalina Georgieva, en realidad Argentina es como un buen alumno. Y le ha hecho caso de que tiene que comprar dólares, de manera tal que están bastante conformes. Vamos a hacer alguna precisión sobre el sentido que tiene en realidad la visita. Está bien, porque digo, si vos estás debiendo plata, viene tu acreedor a tu casa y te dice, bueno, estás despilfarrando la plata en algunas cosas, como por ejemplo en gaseosa o en alguna cosa de esa. Me imagino que el Fondo Monetario te dice, esto no lo podés comprar, esto no lo podés hacer. Sí, quizás no tan específicamente, pero lo que hace el fondo es revisar el cumplimiento de lo que se estableció como metas. ¿Qué es lo que es eso? La situación de las cuentas públicas, del equilibrio fiscal, la acumulación de reservas, y además revisa si la economía está creciendo y hace algunas recomendaciones. Bueno, en medio de todo esto, la relación bilateral con Brasil, todo esto va a ser analizado en la columna de Alfredo Blanco sobre el final del programa, pero me parece que todo se puede englobar en un momento muy particular para la Argentina, ¿no? Es muy particular porque probablemente algunas buenas noticias que el gobierno podría usar quedan opacadas por estos exabruptos y esta brutalidad que tiene en el comportamiento del presidente argentino. Bien, hay un tema que me parece que es muy llamativo. ¿Vos has visto que el último fin de semana se quejaron mucho sobre el cierre de las vacaciones de invierno? Que no hubo tanto movimiento turístico, pero de repente muchos argentinos se fueron a ver a la Escaloneta a Estados Unidos. Sí, vamos a estar con una persona que conoce obviamente el tema, porque cuando uno miraba la televisión y veía tantas camisetas argentinas, probablemente aparte de ellos no habían viajado. A lo mejor vivían en Estados Unidos. Allá. O algunos eran de otros países que se ponían la camiseta argentina. Bueno, pero de todas maneras, me parece que hay mucha gente, te lo han comentado varios cordobeses que han ido, han llegado a pagar arriba de $2.500 por una entrada. Sí, bastante más que eso he visto yo en los medios, algunos que decían, he conseguido la entrada en miles de dólares. Ajá. Bueno, esto después de que el último fin de semana dijeran algunos a la hora del balance, en vacaciones de invierno poca gente se ha movilizado. Bueno, vamos a hablar de este tema con un especialista en este asunto. Y el otro asunto es inocencia fiscal. Tema, ¿A nosotros nos va a beneficiar en algo o no? No creo que a nosotros. Tanto. Pero el tema de inocencia fiscal lo vamos a hablar con una persona que tiene, yo diría, la experiencia de ser un profesional, quizás de los que más conoce sobre el sistema tributario, y además que ha tenido funciones en el sector público, o sea que conoce los dos lados del mostrador, que es el licenciado Farré, que vamos a hacerle una entrevista hoy. Bueno, interesante. Por supuesto, te invitamos a que te quedes aquí en Secretos del Poder, que comienza, como siempre, con esta presentación. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que ha dejado el Mundial de Fútbol. A nosotros nos impresionó ver a muchos argentinos, muchos cordobeses, viajando, pagando por ahí, vaya a saber de qué manera, si tomando deuda o no, o esto se paga cash, o había mucha gente que había ahorrado en dólares para poder hacer un viaje a Estados Unidos y ver a la selección argentina. Gustavo Vecchiato es un especialista en el tema. ¿Cómo están? Bienvenido, Gustavo. Gracias por participar. No, la verdad, un gustazo. Bueno, Gustavo, ¿te sorprendiste con esto de tanto argentino viajando? Fue un mundial atípico porque se jugó en 3 países, México, Canadá, Estados Unidos.
Sabemos lo que genera, la pasión que genera el Mundial. Hay mucha gente que viene ahorrando desde hace 4 años para darse el sueño, para poder viajar. Pero como te digo, un Mundial muy raro, muy caro. Muy caro, ¿no? Muy caro porque lugares, las conexiones muy distantes, las distintas subsedes. Los precios de los aéreos subieron de 3 y 4 veces más, los aéreos internos. ¿3 o 4 veces más? Sí. Es decir, Sí. ¿cuánto salía, por a veces ejemplo? un Atlanta, suponte vos, un New York, Atlanta, New York, normalmente vale $400, $1.500, $1.600. Subió mucho. O sea, viajó mucha gente pero si vos contás la expectativa o que generaba en la consulta del viaje a la real concreción de la venta, 20% o 10%. O sea, mucha gente ¿Consultó? exultante, iba, pero cuando se chocaba con la realidad de los precios, de que quería ir con todo, ¿no es cierto? Hablo con aéreo, con traslado, con hotel, con entrada. Ustedes en la agencia vendían paquetes Claro, nosotros enteros. vendíamos paquetes, pero al final se terminó vendiendo mucho más aéreo solo, aéreo y un alquiler de auto. Y te digo, nosotros hemos vendido, pero el 80% sin entrada. Que allá iba a haber. Y de ese 80%, yo diría que no sé si llega a la mitad que consiguieron. Claro, uno Hay veía. mucha gente que viajó todo el mundial y lo fue siguiendo. Pero llegó un momento que de ir pagando de a 1.000, 1.500, iban subiendo los precios de la entrada. 2.500 Inglaterra, pero se llegó a la final con España que no bajaban de $5.000, $6.000. Claro. Entonces hay gente que no. Y uno veía en la televisión gente que decía, bueno, ahora me voy, no sé, a Kansas o a Kansas, claro. Sí. Y tiene entrada, no, y lo veían afuera, en una Sí, pantalla. lo veían afuera. ¿Y por qué se iban hasta allá en vez de Y a quedarse ver, acá? bueno, no sé, esperar que consideren, pero ya te digo, la venta en un país donde está legalizada la reventa, muy difícil, porque ni en AFA, ya digamos, el costo oficial de la entrada no existió, nunca. Salvo 8 meses antes, 10 meses antes, cuando se hizo el sorteo, ¿viste? Está bien, perdón. Y en cuanto al programa, porque quien quería armar un viaje a los Estados Unidos necesitaba de un paquete para ir, por ejemplo, a ver Argentina-Austria. Sí. Ustedes vendían el paquete con la entrada incluida. ¿Qué costo tenía eso? Se vendían por módulos. Sí. Un costo, por ejemplo, una primera fase vos conseguías el aéreo, 4 noches de hotel, un partido de fútbol de primera fase en $4.500. Ajá. Un partido. Medianamente accesible, Accesible. ¿no? Ahora, si vos querés todo la primera fase, los 3 partidos, con los traslados, todos, si los compras anteriormente, sería $13.000. Claro. Ya es un poco más difícil. Ya es un Muy poco, difícil. Papá se va con la señora y los chicos. Claro. Era más difícil que ganarle a España. Sí. Es complicado. Además, este mundial surgió pusieron lo que se llamó entrada dinámica. Que no era, en otros mundiales vos tenías primera fase, categoría 3, categoría 2, categoría 1 las entradas. Valían un precio fijo, sea quien juegue. Ahora no, juega Argentina más caro, juega Jordania con Egipto más barata. Hay gente que consiguió para partidos así de la primera fase en $200. 200, $300. Ahora, Y si vos tenés en cuenta que yo tengo un amigo que fue a Inglaterra, Francia, tercer puesto, pagó $800. Claro, La un partido entrada. que ya Que la carecía. compró en una reventa. Claro, la vendía porque se clavaba. La De todo. reventa era Sí. oficial. Sí, porque se creó un sitio, Real se llamaba, donde las personas querían vender sus entradas previamente compradas y ponerlas a la venta. Se podía transferir sin ningún tipo de problema, estaba legalizado. Por supuesto, el 15% del vendedor y del comprador se quedaba FIFA.
¿no? Gustavo, y ahí fue que... vos estuviste en el Mundial de Qatar. Sí, que para mí fue espectacular. Que fue espectacular. Pero había diametralmente una diferencia enorme entre las entradas de ese Mundial con respecto a estas de Estados Unidos. Totalmente. Yo fui a los 2 últimos partidos. A Croacia-Argentina, Sí. que fue la semifinal, $350. Había entradas... Comparado con lo que se estaba pagando Claro. en esta oportunidad. Y la ¿no? final, $650. Atrás del arco, muy buen lugar. Además, todas las subsedes eran cerquitas. Vos te manejabas en tren gratuito, unos trenes de lujo, todo un mundial espectacular, prohibido el alcohol. Para mí fue un mundial bárbaro el de Qatar. No encontrás un borracho en la calle, Está todo bien. muy bueno. La Para gran mí fue un diferencia sí. es que teníamos precios accesibles. Aquí lo que comentaban en Estados Unidos, no solamente tenés que pagar la comida y los hoteles, sino que conexiones realmente carísimas. Carísimas las conexiones. Por eso, mucha gente, lo que sí, había algunas opciones mucho más baratas, por ejemplo, alquilar motorhomes. Se alquilaron muchísimos motorhomes, donde iban de 5 o 6, Claro. y todo lo hacían terrestre. Y Claro. lo usaban el motorhome de hotel. O sea, el mundial genera una pasión y digamos, un gasto de la gente que a lo mejor no lo tenía previsto o no estaba en condiciones de hacerlo y lo hace, por la pasión que genera el fútbol acá. Eso no significa que el turismo internacional haya crecido en Argentina o que se está vendiendo más. No. El mundial es una cosa aparte. Nosotros este año tenemos una caída que hemos visualizado con los colegas todos, de alrededor de un 25%, un 30% de los viajes al exterior. Ha caído. Respecto al año anterior, digamos. Sí, correcto. De todos modos, el saldo del balance comercial de turismo volvió a dar, el último dato que se conoció, muchos más que vinieron que gente que se fue, ¿no? Ha mejorado. Antes estaba para atrás por el dólar barato, el poder adquisitivo en dólares del argentino crece. Entonces, viajar al exterior... Sí. No, perdón, el es al dato revés. que vi es al revés. Sí, al Es decir, revés. muchos El más dato, que van sí. Ha emisivos. mejorado un poco la llegada de turistas extranjeros durante estas vacaciones, ha mejorado. Pero el saldo ha sido totalmente favorable. Claro. Mucha gente que se fue, casi te diría 4-1, por el dólar, el poder adquisitivo en dólar hoy en la Argentina ha mejorado. Hoy es más, Claro. más atractivo viajar al exterior que hacer turismo interno. Cuando un dólar a 1.400, ahora está subiendo. Pero por eso. Y bueno, y con respecto a las vacaciones, julio prácticamente no existieron. Bien, este es el otro punto, ¿no? claro. Queríamos ir a este otro escenario donde habíamos visto mucha gente viajando y apostando por ahí. En una de esas Sí. tenía ahorrado, me han comentado algunos cordobeses que tenían algo de plata ahorrada para comprar un autito y dijeron, "Bah, vamos con Argentina, Sí. a ver si en una de esas Sí, disfrutamos de un mucho momento de eso. único". Pero de repente nos topamos con que algunos o no consiguieron entrada en la reventa o les pareció demasiada plata y dijeron, bueno, me voy a conocer otra cosa, me voy a Disney o lo que sea. Pero de todas maneras, lo que estamos viendo es que las vacaciones de julio acá han mostrado una merma importante, una caída Sí, la muy verdad, importante. salvo algunos, la gente, algunos paquetes muy baratos, como un Catarata, un Norte, un Buenos Aires, que movieron algo en vacaciones de julio, pero fue una vacación de julio muy floja. Hace mucho no había una vacación tan floja. Quizá el Mundial también te saca, no solamente para que viajes, sino porque le interesa quedarse, ver los partidos, que es futbolero, también te saca la gana de viajar. moverte. Sí, pero fueron unas vacaciones muy flojas. Y bueno, y ahora lo que se visora en un futuro es que ha cambiado la forma de viajar el argentino. Antes programaba sus vacaciones 5 o 6 meses antes. Ahora es más sobre la fecha. Y además busca precio y además los periodos de estadía son más cortos. Hace como mil turismo, el consumo también bajó en cuanto a los gastos en destino de cada pasajero. Me imagino que eso de definir sobre la marcha un viaje tendrá que ver con el dinero que has podido disponer, claro. porque tampoco podés, en todo caso, proyectar a tan largo Exacto. plazo, ¿no? Sabemos que hay un segmento de la población que es la que viaja al exterior, que se puede dar un gusto de gastarse $15.000 en viajar a una final. Es un segmento que viaja 2 o 3 veces al año, que eso existe y está, Sí. ese pasajero. El que está complicado es el pasajero de clase media, el asalariado, que ese cada vez le rinde menos el dinero y bueno, ese busca precio, busca
busca, digamos, ofertas, espera un poquito, y bueno. Y por eso genera un poquito de incertidumbre en cómo va a ser la temporada este verano, ¿no? Tengo una pregunta, Gustavo, que es la siguiente. ¿Las agencias han sentido, sienten el impacto, si es que es relevante, de las agencias virtuales, de los sitios de internet que venden? Muy buena pregunta la tuya. Hemos tenido dos o tres impactos. Primero, el tema de la internet, de que la gente busca precios. Ya antes un pasajero venía, vos le tenías que informar todo. Ahora viene todo informado. Claro. Sabe el destino, sabe los lugares, sabe los precios, porque lo ha visto por la red, por internet. Entonces eso genera un problemita y bueno, nosotros tenemos que tratar de combatir eso con un buen asesoramiento, brindarle seguridad, brindarle... Eso es la pelea contra eso. Pero además, el gobierno de Milei hizo una desregulación del turismo. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede vender turismo. Que eso hubo bastante, nosotros estuvimos bastante en contra de lo que fue la FAEBIT, de que con un quit vos podías vender turismo. Ajá. Esa desregulación no cayó bien en el sector, pero ha habido algunas contraseñales nosotros de FAEBIT, por ejemplo, que ha permitido creado una inscripción de agencias de viajes que tienen trayectoria, confiables, que cuentan con seguros, que cuentan con cierta, para darle cierta protección al pasajero que quiera informarse si esta agencia, cómo está. Entonces hay un registro de agencias, ¿no? Y a su vez ha creado un sello de calidad, que es nuevo este mes, un sello de calidad que las agencias tienen que posicionarse a través de esto, que es bronce, plata y oro. De acuerdo a la trayectoria, a los comentarios de pasajeros, digamos, se evalúa todo un montón de ítems donde las califican las agencias. ¿Quién hace esa calificación? Es distintas regionales. De una federación. En Córdoba, por ejemplo, Asociación Cordobesa de Agencia de Viaje, pero la Agencia de Córdoba, todo. Así que está muy bueno porque es una forma de brindarle un poco de seguridad al pasajero cuando ve en las redes tantas ofertas y hay muchísimas estafas. Eso te quiero aclarar. Muchas estafas. Muchísimas estafas en turismo. ¿Más que antes? Más que antes. Mucho más que antes. Lo que pasa es que no salen tanta a la luz porque son estafas, digamos, son chicas. Que alguien a 4 o 5 pasajeros lo dejaron varado. No es un contingente. Claro, no es un contingente, pero claro. Yo estuve en un congreso de agentes de viaje en Mendoza ahora hace un mes y medio y me comentaron que hay muchísimas de esas. Y por eso es lo que se está luchando. Trata de brindarle un poquito más de seguridad al pasajero contra estas hiperofertas que aparecen que después no están. Gustavo Beggiato, ha sido muy interesante la charla. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bien, nos vamos a la pausa. En instantes, ¿para qué la inocencia fiscal y la profundización que quiere hacer el gobierno? No te pierdas el diálogo con un invitado especial del licenciado Alfredo Blanco. Ya volvemos. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos, junto a los concejales de todas las fuerzas políticas, escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar Consejo Deliberante de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Seguimos recuperando espacios públicos de nuestra ciudad. En Barrio Müller y en la zona sur, los vecinos y vecinas ya disfrutan de plazas renovadas que vuelven a ser lugares de encuentro. La Plaza Libertad y el Parque El Quebracho ofrecen espacios para compartir, jugar y disfrutar en familia, con juegos infantiles inclusivos, equipamiento deportivo, nueva forestación y luminaria LED que mejora la seguridad.
Continuamos impulsando obras que fomentan la convivencia y el bienestar de los vecinos de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Buenas noticias de Cooperativa Horizonte para Altagracia. Sumamos recientemente una nueva fracción en la ciudad, Liniers de Horizonte 4, para unas 160 nuevas unidades. Sí, 160 soluciones habitacionales más que junto a los otros 3 conjuntos en zona norte de Altagracia totalizarán 567 viviendas sociales. Horizonte es el sistema seguro, accesible y flexible que te permite llegar a la casa propia. Para más información, comunícate al 425-7060 y sacate todas las dudas. Horizonte, los pies sobre la tierra. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Bueno, como les decíamos en la presentación del programa, vamos a tener una entrevista que es muy interesante, que les sugiero que presten mucha atención, porque la persona que hoy tenemos el gusto de recibir en el piso es alguien que, además de ser probablemente uno de los profesionales en ciencias económicas que más conoce del sistema tributario y de la historia del sistema tributario y de la reforma, decía yo en la presentación que además ha estado de los dos lados del mostrador, porque ha sido funcionario nacional y porque además ha sido durante mucho tiempo probablemente el estudio más prestigioso en cuestiones tributarias de Córdoba. Me estoy refiriendo al licenciado Farré, a quien además tengo afecto personal y te agradezco mucho que te hayas llegado hasta el estudio. No, un placer, Kiko, verte. Bueno, digamos, hay una pregunta que se formula el público en general, no me estoy refiriendo a la gente más informada, digamos, que ve que se habla de la inocencia fiscal, se escuchan discursos oficiales donde dice nosotros creemos que los impuestos son un robo,
y vamos a cambiar el criterio, la presunción que va a tener el ente recaudador respecto de un contribuyente. Tiene que demostrar que el contribuyente no ha cumplido. La presunción es de inocencia. Te pido que si me podés decir qué es esto que se habla de inocencia y qué es el proyecto que se ha remitido ahora de una modificación al texto. Bueno, como muy bien lo has expresado, la inocencia fiscal es un mecanismo que la ley ha instituido respecto de la relación fisco-contribuyente. Como bien decías vos, siempre estaba el fisco acusando por alguna anomalía al contribuyente y el contribuyente se tenía que defender. Ahora cambia, es la reversión de la prueba. Ya no hay que demostrar que uno hizo las cosas bien. No, uno se presume que ha hecho las cosas bien. El fisco va a tener que trabajar un poco más y demostrar que no estás tan bien y hacer decaerlo. Y esta presunción de inocencia, ¿en qué se basa? En lo que se llama el tapón fiscal. El tapón fiscal es justamente un mecanismo mediante el cual se presume que la última declaración jurada de aquellas personas que se adhieran al régimen simplificado de ganancias, aquellas personas que se adhieren, la última declaración jurada que presentó es correcta y también de 3 años para atrás. Eso le da tranquilidad al contribuyente y consiste en que, distinto de lo que era hasta la declaración jurada del 24, insisto, para quienes se adhieren al sistema, tienen que hacer una declaración jurada que viene prearmada por el propio fisco, con toda la información que tienen las bases de datos, que es impresionante, y puede hacer la corrección que quiera. Por ejemplo, hay casos donde, ligado a nuestra profesión, trae, si somos jubilados, los ingresos del ANSES, pero no trae los del Consejo Profesional. Entonces uno tiene que corregir ese dato. Y también trae las deducciones y gastos que ha tenido el contribuyente. ¿Y dónde lo saca el fisco? De cada vez que compramos, viste que te piden el número de documento, etcétera. Toda esa información está ahí en lo que se llama el peine informático, que lo creamos allá en 1995. Yo fui parte de esa historia. En aquel momento, ¿cuál era tu cargo? En ese momento era subsecretario de Ingresos Públicos. Y después me volvió a llamar Cavallo para ser secretario de Ingresos Públicos en el año 2001. Entonces, ¿cuál es la gran modalidad en la relación fisco-contribuyente? Que aquellos que están obligados a pagar impuestos a las ganancias, 2 millones de personas, dejo afuera a los empleados de relación de dependencia donde les retienen en la propia empresa, estas personas miran la declaración jurada que les propone el fisco, corrige lo que hay que corregir y ya está cumplido el objetivo. Y la pregunta es, quienes hacen y hacemos declaraciones juradas, que antes, a más de la declaración de ingresos y gastos, había que poner un estado patrimonial al cierre y justificar el consumo por una serie de reglas que hay. Eso no existe más. Así que se ha simplificado muchísimo la tarea, pero insisto, hay que adherirse al régimen y gozar esos beneficios. Tapón fiscal fundamental. Te hago una pregunta. ¿Esa simplificación no puede llevar a deteriorar la cultura fiscal de los contribuyentes? Bueno, en primer lugar, esto es referido solamente al impuesto a las ganancias. Bienes personales, hay que declarar bien por bien su evaluación y pagarlo. Yo creo que como en Estados Unidos, yo me puse a investigar muchos países en el mundo a ver cómo lo estaban haciendo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos la base de las declaraciones juradas son los depósitos bancarios. No hay movimiento en efectivo, es muy raro en Estados Unidos, y de ahí se extraía la información. Acá no creo que relaje la actividad, la sinceridad y la claridad de las declaraciones juradas, pero alivia muchísimo la tarea de los contadores y de los contribuyentes al momento de preparar la información. Recientemente, la semana pasada creo que fue, se remitió o se está por enviar a diputados una modificación a lo que se había sancionado oportunamente. ¿Cuál es esa modificación? Bueno, la ley, digamos, se promulgó el 2 de enero de este año. Sí. Y tenía algunas características para que quien se pudiera adherir al régimen. No tenía que tener ingresos superiores a 1.000 millones al año y no tenía que tener un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos. Son cifras grandes, pero alguna persona que recibió una herencia
o vendía un inmueble, rápidamente podía llegar a los 1.000 millones. Quedaba excluida del régimen y perdía esta oportunidad. Entonces, la reforma de la ley de inocencia fiscal 2, llamémosle, respecto a la primera, es que se eliminan estos límites, por lo cual puede entrar todo el mundo. Por otro lado, esta ley permite que entren los grandes contribuyentes. Recordemos que esto es para las personas físicas, no es para las empresas. Otra importante modificación que tiene la ley dice, si usted, a través del procedimiento del régimen simplificado de ganancia, le detectamos un ingreso superior al 15% de lo que usted declaró, le cae el régimen y le desaparece el tapón fiscal, etc. Así que alguien que declaraba 100.000 pesos de ganancia, con 15.000 pesos de alguna cosa le hacía caer. Bueno, ese límite no desapareció, pero fue elevado a 5 millones de pesos, que es la base de la ley penal tributaria, por lo cual ya si hay alguna de estas anomalías, hay todo un margen que se puede rectificar y demás, y no hace caer los beneficios del régimen simplificado. Si yo te pidiera una opinión sobre si crees que es correcta la decisión, ¿a vos te parece que eso está bien? ¿Qué otra cosa hubieras pensado para esta legislación? Bueno, en realidad hay un tema importante en esto, que es lo que más se hace alusión, es los dólares bajo el colchón. A eso iba a ir. Ah, perfecto. ¿Qué son los dólares bajo el colchón? En Argentina, según la estadística del INDEC y del Banco Central, hay 350.000 millones de pesos que no están en el circuito formal de Argentina. No quiere decir que sean negros o que no sean no declarados, sino que están gran parte de ellos en depósitos de argentinos en el exterior. Y otra parte que están sin entrar en el circuito formal, que son los dólares del colchón, que son dineros lícitos. Recordemos cuando en una época estaba restringida la compra de dólares a $200 por mes, por persona, y se ha ido acumulando durante muchos años. La gente decía, no, con la inseguridad económica, no tributaria, no los voy a exteriorizar. Entonces hay gran cantidad de dinero que es lícito, no viene del lavado de dinero, no es de la corrupción, no es de la trata de personas, que están sin entrar en el circuito económico. Entonces, en ese sentido... Muchos en caja de seguridad. Sí, sí, todo aquello que no esté... Bueno, ese monto es que yo presupongo, dice Caputo, que son 176.000 millones de dólares, sumando a la gente que puede entrar dentro del circuito. Si vos me preguntás, ¿esto puede estar alterando? Esto no cambia las normas del lavado de dinero. Cuando una persona tenía pocos montos y lo depositaba en un banco, también era muy engorroso porque le entraba a preguntar el banco, cumpliendo las normas de la UIF, de dónde sacó la plata, etcétera, que tenía un límite inferior a unos 40 salarios mínimos vital y móvil, unos $10.000. El lavado de dinero no queda cubierto por esto. El fisco, como tiene que ahora acusar y demostrar, seguirá con sus tareas, han coordinado, no está reglamentado esto, la tarea del fisco con los bancos, el sistema bancario y el sistema de la UIF para ser ágil y uno pueda moverse con tranquilidad. Y hay otra cosa que, hablando del dinero del colchón, mucha gente dice, no lo quiero meter en el banco, pero me quiero comprar la casa. Perfecto, el efectivo, sin ir al sistema financiero, si un escribano compra la casa, etcétera, no le va a invalidar el régimen simplificado y va a poder regularizar esto con las consecuencias que trae, mayor trabajo, mayor producción, incremento de la producción, etc. Pero si va un cliente a tu estudio y te dice, licenciado, tengo, no sé, $100.000, pero no los declaré nunca, los tengo en una caja de zapatos o en una caja de seguridad, no importa, ¿usted me recomienda que los lleve al banco o no? Bueno, yo lo primero que le hubiera recomendado es que lo hubiera blanqueado en los últimos blanqueos que hubo. Los anteriores. Sí, sí, que hasta el 24 hubo uno. Lo segundo, le haría ver y razonaríamos juntos el origen de esos fondos. No, yo tenía, murió mi papá, éramos 5 hermanos, nos dio tanto. Cuando uno analice eso, yo esperaría las normas reglamentarias, a ver si hay algún requisito, pero en principio no le veo problema. La gente lo pregunta, pero no si lo puede declarar el banco. ¿Tiene alguna
dudas sobre qué va a pasar después que de Claro, bueno, ese un es tema económico. Eso ya no se lo podés resolver Sí, vos porque sí, te va a sí. decir, no, porque a lo mejor los deposito y después me dan un bono. Sí, sí, pero... Bueno, te digo que ha sido sumamente claro y uno que mira explicaciones de los funcionarios, creo que ha sido más claro que muchos de los funcionarios que están hablando por estos días. Pero te quiero llevar a otro tema. Todos estamos un poco conmocionados por esta revolución tecnológica que es los algoritmos y la inteligencia artificial. Te voy a hacer una pregunta como profesional de ciencias económicas. Con el desarrollo de la inteligencia artificial hay muchas profesiones que piensan, bueno, ¿cómo va a ser mi futuro? Doy un caso concreto, una persona que es traductora me decía hace unos días, y yo creo que a futuro esta profesión desaparece. Fue un poco extremo su razonamiento. ¿Cómo ves vos la ciencia económica, el rol del contador, que además en Argentina tiene a veces responsabilidades con relación al Estado, obligaciones de informar y demás? ¿Cómo ves el rol a medida que vamos avanzando y ya cotidianamente nos acostumbramos a usar la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que el contador, la profesión nuestra, la de ustedes, los economistas y demás, no va a desaparecer, se va a transformar. ¿Por qué? Porque hoy los contadores, o gran parte de los contadores, te diría el 80% de los contadores, dedican, de la tarea que tienen los contadores, el 80% está destinada a la parte de recopilación de información, transformarla, y 20% para asesorar y ser útil al cliente. Eso va a cambiar con la inteligencia artificial porque los algoritmos, los software y demás, va a hacer que se reduzca un 10% a preparar la información porque se la va a ejecutar la inteligencia artificial y el 80%, el 90% para totalmente poder ayudar a los contribuyentes. Pero la inteligencia artificial o el uso profesional requiere de dos condiciones fundamentales. Saber preguntarle a la inteligencia artificial y saber interpretar la respuesta para con eso darse vuelta y poder solucionar un problema que se nos plantee. Yo me he interesado como muchos en el tema y el valor agregado que tiene es bárbaro. La diferencia que hay con el Google, que estaba antes de la inteligencia artificial, que el Google era una gran biblioteca. Entonces, ¿qué me facilitaba? Quiero saber el contenido de la ley 27799, sus normas reglamentarias y jurisprudencia. Iba a la biblioteca del Google, sacaba y me lo daba. Pero si yo no sabía preguntarle qué me tenía que dar y no sabía interpretar el resultado, la inteligencia artificial es mucho más humana, llamarle así. Porque no solo se nutre de la biblioteca, sino que además te sugiere caminos de acción y cuidados a tener en cuenta. Ejemplo, el otro día me piden que corrigiera un contrato de locación de obra, de una obra de construcción. Entonces, les pongo los ingredientes, como preparé un plato, le doy los ingredientes y esperaba el plato servido. Y me encuentro con algo que al final la inteligencia artificial advierte a quien le pregunte. Dice, no se olviden de pedir el seguro, el seguro de los obreros que trabajarán. Caso que no estaba contemplado en el contrato como una condición. También he visto casos donde una declaración jurada normal, sobre todo ahora los que tienen mucha renta financiera, van a un ALIC y le da 30 hojas, porque con los préstamos colocadores todos los días, un desastre. Entonces hice una prueba, le pregunté a un contador cuánto tiempo le había llevado hacer una declaración jurada con este volumen. Me dijo, me llevó 40 horas. Entonces digo, agarremos el resumen, se lo subimos a la inteligencia artificial y en 15 minutos, estoy hablando de 5 días de trabajo, 4 días, en 15 minutos dio toda la respuesta, organizó los ingresos, grabados, exentos, origen nacional, extranjero, pero ¿eso qué requiere del contador? Requiere el control, porque a veces se equivoca y te dice, ¡ay, discúlpame! Es muy amable la inteligencia. Así que yo creo, en la profesión sintetizando, se tiene que transformar el contador, aprovechar estas herramientas y utilizarlas. Si no, va a quedar atrás. No la profesión, el contador. Muchísimas gracias por la claridad de la presentación. Se pueden quedar tranquilos entonces los colegas. La cuestión es ponerse a trabajar y saber preguntar, como decía Farré,
y saber interpretar sobre todo el resultado. Muchas gracias, José Lo. Ha sido un gusto. Vamos al corte y cuando volvemos nuestra columna semanal de economía. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar Consejo Deliberante de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad. En Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz, con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA, más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Seguimos recuperando espacios públicos de nuestra ciudad. En Barrio Müller y en la zona sur, los vecinos y vecinas ya disfrutan de plazas renovadas que vuelven a ser lugares de encuentro. La Plaza Libertad y el Parque El Quebracho ofrecen espacios para compartir, jugar y disfrutar en familia, con juegos infantiles inclusivos, equipamiento deportivo, nueva forestación y luminaria LED que mejora la seguridad. Continuamos impulsando obras que fomentan la convivencia y el bienestar de los vecinos de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Buenas noticias de Cooperativa Horizonte para Altagracia. Sumamos recientemente una nueva fracción en la ciudad, Liniers de Horizonte 4, para unas 160 nuevas unidades. Sí, 160 soluciones habitacionales más que junto a los otros 3 conjuntos en zona norte de Altagracia totalizarán 567 viviendas sociales. Horizonte es el sistema seguro, accesible y flexible que te permite llegar a la casa propia. Para más información, comunícate al 425-7060 y sacate todas las dudas. Horizonte, los pies sobre la tierra. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad.
también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Bueno, vamos a nuestro comentario de la semana. Una semana que, como habitualmente ocurre en Argentina, tenemos muchísimas noticias. Se fue el Mundial y ocupó su lugar de nuevo las discusiones de la economía, de la política, etc. La primera aclaración que quiero hacer, que simplemente haremos una mención de este hecho que fueron los agravios de Milei al presidente de Brasil. Digo, dejemos de lado eso por un momento. Es un hecho lamentable. Brasil es nuestro principal socio comercial, pero digamos que los efectos sobre la economía, yo diría, van a ser menos de los que algunos han querido plantear, en el sentido de que esto va a afectar mucho las relaciones bilaterales. Lo concreto es que, digamos, la actitud del presidente de Argentina visitando un país vecino y diciendo las cosas que dijo del presidente de ese país y de magistrados judiciales, obviamente son algo realmente lamentable. Pero dejemos de lado eso y vayamos a lo que parece ser que esto forma parte de una estrategia del presidente que ya está mirando la posibilidad de su reelección, y probablemente esos comportamientos o el exabrupto hacia un exfuncionario de Duhalde también forme parte de lo mismo. Su base electoral aparentemente le resulta agradable ese tipo de comportamiento. El gobierno tiene, en realidad, más allá de estas cuestiones, algunas buenas cosas para mostrar que a veces quedan ocultas detrás de esto. Y cuando digo eso, usted ya sabe que lo primero que voy a decir es que lo que tiene para lograr el gobierno es que indudablemente en materia de reducción del índice de precios al consumidor, de la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor, es decir, de la inflación, sin lugar a duda, eso es un éxito. Pero todavía sigue siendo muy alto ese nivel de inflación. Miren, le voy a pedir al director que ponga una diapositiva, que es esta que está a mi espalda ahora, donde he puesto no en relación a Suiza, no en relación a Alemania, no, en relación a nuestros vecinos, Brasil, Chile, Uruguay, cómo ha evolucionado el índice de precios al consumidor, es decir, cómo ha sido la inflación. Miren, la línea celeste, azul que ven arriba, esa es la correspondiente a la Argentina. Como ahí está el periodo en el cual comenzó a acelerarse la variación del índice de precio del consumidor. Desde mayo del año pasado venía creciendo y en realidad llegó a tener un número muy preocupante, el 3,4 de marzo, y a partir de allí da la impresión que ha comenzado a reducirse. El último dato que tenemos es 1,9, la inflación del mes pasado, pero vale la pena compararla con la de estos países, porque fíjense ustedes que si uno mira Chile, por ejemplo, el máximo que ha tenido en este mismo periodo es 1,3. Si uno mira Uruguay, el máximo que ha tenido es 0,9. Y si uno mira Brasil, el máximo que ha tenido es 0,9 también. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aun cuando el gobierno puede exhibir este logro de reducción de la tasa de inflación, todavía es una tasa muy elevada, todavía genera mucha incertidumbre sobre el futuro, y si lo comparamos entonces con estos países, que insisto, no son economías que tengan 30 años de estabilidad, son economías, son nuestros vecinos, de todos modos, no hay un solo mes en que la tasa de variación desde julio del año pasado hasta junio de este año, la tasa de variación mensual del índice de precios al consumidor, no hay un solo mes en la Argentina que haya estado al nivel del más alto de los meses de estos tres países, de cualquiera de los tres países. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que todavía en ese terreno hay mucho por trabajar, mucho por desarrollar. Pero además, que a este logro de bajar la tasa de inflación, al indudable
prudencia fiscal, llamemos, porque tiene las cuentas públicas, salvo el mes de junio que le dio déficit, tiene las cuentas públicas bastante equilibradas, de eso hablamos el martes pasado, pero aparece el otro costado, en donde parece estar las debilidades del programa económico y que nosotros decimos tienen que ver con la economía real. No vamos a abundar en números, pero la información dice que desde diciembre de 2023 al presente ha habido un proceso de destrucción de empresas, de aumento de trabajo precarizado, de caída de puestos de trabajo registrados. Y entonces eso va planteando una situación, en particular algunos sectores han perdido mucho, algunas ramas industriales, algunas actividades comerciales han perdido mucho y eso entonces plantea un interrogante respecto de la sustentabilidad futura que puede tener el esquema. El gobierno cuenta con un apoyo y un elogio de parte del principal acreedor. El principal acreedor de Argentina es, todos sabemos, el Fondo Monetario Internacional. Además, Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Así que el fondo se preocupa mucho de ver cómo está yendo la economía de la República Argentina. Por estos días tuvimos entonces la visita de la autoridad, de la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, que estuvo y que además de hablar muy favorablemente respecto de la política económica, además de ponderar que el gobierno se haya decidido hacer algo que el Fondo Monetario le había señalado y era tratar de incrementar el nivel de reservas internacionales y por eso el Banco Central sigue comprando dólares. Pero además de eso ahora le ha señalado que tenga en cuenta también las familias que tienen más dificultades en este proceso que llama de transición hacia una economía más estable. El Fondo Monetario, además, acaba de declarar, Kristalina Georgieva, que no cree que el año que viene vaya a hacer falta un nuevo apoyo del fondo. Y esto lo hace para dar cierta, yo diría, tranquilidad al mercado de cara al proceso electoral del año que viene. Porque la apuesta del fondo es que Argentina va a poder devolver este impresionante pasivo que tiene porque va a crecer mucho las exportaciones. En particular, confía mucho en las exportaciones que nos pueda dar ese lugar donde vemos hecho con inteligencia artificial a la directora gerente del fondo y al ministro de Economía de la Argentina. Ellos dos están allí junto a una torre de extracción de petróleo de fracking porque están en Vaca Muerta. Ha viajado a Vaca Muerta, ha querido ver eso que para el Fondo Monetario yo diría es como la garantía que Argentina va a cumplir con los compromisos que ha asumido. Dejo para el final un solo dato. Y más allá de estas perturbaciones cotidianas, ¿cómo está la imagen del gobierno? Se acaba de conocer el índice de confianza que elabora una prestigiosa universidad, la DITELA, y que ese índice de confianza se llama Índice de Confianza del Gobierno, este mes ha vuelto a caer. Ha caído de nuevo en julio y además es el nivel más bajo desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Esa es una alerta. Yo supongo que la tranquilidad que le da al gobierno tener una oposición virtualmente muy desprestigiada en algunos casos y con muchas disputas internas y muy desorganizada, esa tranquilidad tiene del otro lado una alerta. Y la alerta está que si la economía no se recupera, si la recuperación no le llega a la gente, es altamente probable que la imagen del gobierno se siga deteriorando. Y entonces los interrogantes sobre lo que va a pasar con el objetivo central que tiene hoy el presidente Milei, que mira el puerto de destino, es su reelección, nuevamente allí tendremos interrogantes para comentar en los futuros programas. Pero lo dejamos acá y nos vemos el martes que viene, aquí por Canal C, en Secretos del Poder.